Los lobos congelados le piden al hombre que entre en la casa. Él está asombrado por lo que pasa. Parte 1. Un invierno frío y solitario. Era una fría mañana de invierno en una remota aldea, perdida en las montañas, donde el viento cortaba como cuchillos y la nieve cubría todo el paisaje con un espeso manto blanco. El sol apenas se veía entre las nubes grises y el silencio era absoluto. La gente del lugar había aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, pero los inviernos eran implacables. La aldea estaba aislada, sin acceso a las grandes ciudades, y sus habitantes debían cuidarse mutuamente para sobrevivir. En una pequeña casa de madera, construida cerca del bosque, vivía un hombre llamado Mateo. Era un hombre solitario, que disfrutaba de la tranquilidad de la vida rural. Pasaba sus días cortando leña, reparando su hogar y cuidando de su pequeño huerto, que aún resistía el frío intenso. Mateo no necesitaba mucho. Había perdido a su familia años atrás en un accidente y desde entonces se dedicaba solo a su rutina diaria, sin querer ser molestado por nadie. Aquella mañana, como tantas otras, se levantó temprano. El calor de la chimenea era lo único que lo mantenía cómodo en su hogar. Estaba preparando el desayuno cuando, de repente, algo llamó su atención. Miró por la ventana y vio, a lo lejos, una figura oscura. Pensó que podría ser un ciervo o un oso, animales que de vez en cuando vagaban cerca del bosque, pero al observar más detenidamente, vio que no se trataba de una criatura común. Eran lobos. Parte 2. Los lobos aparecen. Los lobos se acercaban lentamente, cruzando el claro cubierto de nieve. Al principio, Mateo pensó que tal vez estaban buscando comida, pero algo en su comportamiento le parecía extraño. No corrían ni se movían de manera salvaje, como lo harían normalmente. Parecían casi, como si estuvieran arrastrándose, débiles, como si el frío los estuviera congelando. Uno de ellos, el más grande, caminaba con dificultad, como si su cuerpo estuviera cubierto de escarcha, y la nieve crujía bajo sus patas con un sonido penetrante. Mateo sintió un escalofrío al observarlos. Los lobos no se acercaban con hostilidad, de hecho, parecían estar buscando algo o alguien. Pero lo que más le llamó la atención fue que, al acercarse aún más a su casa, los lobos comenzaron a detenerse frente a la puerta, como si supieran que había alguien dentro. Luego, el lobo más grande dio un paso al frente y, de manera asombrosa, abrió la boca. «Por favor, hombre, deja que entremos. El frío nos está matando». Mateo parpadeó, incrédulo. Estaba seguro de que había escuchado bien, pero no podía creer lo que sus oídos le decían. Un lobo, hablando. La mente de Mateo intentó racionalizar la situación, pero no encontraba una explicación lógica. Era imposible. Sin embargo, los lobos no mostraban signos de agresividad. Al contrario, parecía que realmente necesitaban ayuda. Parte 3. La decisión de ayudar. Durante unos segundos, Mateo se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Podía sentir cómo el miedo se apoderaba de él, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que debía ayudarles. El lobo parecía estar sufriendo, y sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una desesperación que no podía ignorar. Mateo se acercó lentamente a la puerta, abriéndola con cautela. La nieve helada entró en su hogar y el aire se volvió aún más frío. El lobo, que parecía ser el líder, lo miró directamente a los ojos. Con un tono más suave, le habló nuevamente. «Somos guardianes del bosque. Hemos estado malditos por un antiguo hechizo, y este invierno interminable nos ha dejado atrapados en este hielo. Solo el calor de tu hogar puede salvarnos». Mateo no entendía del todo lo que el lobo estaba diciendo, pero algo en sus palabras lo conmovió profundamente. La compasión que sentía por esos seres, aparentemente desesperados, creció más y más. Aunque sabía que debía tener cuidado, la curiosidad y el deseo de ayudar lo impulsaron a actuar. Parte 4. La entrada en la casa. Sin pensarlo dos veces, Mateo se apartó y les hizo un gesto a los lobos para que entraran. El lobo líder, aunque desconfiado, parecía comprender que esa era su única oportunidad para escapar de la helada que los rodeaba. Uno a uno, los lobos entraron en la casa, caminando con dificultad, como si sus cuerpos aún estuvieran afectados por el frío.
El hogar de Mateo, aunque modesto, tenía una chimenea que ardía con fuerza. A medida que los lobos se acercaban al fuego, la escarcha en sus cuerpos comenzó a derretirse lentamente. El calor del fuego parecía devolverles la vida, y poco a poco, sus movimientos se volvieron más ágiles. Los ojos de Mateo, que aún estaban llenos de asombro, no podían dejar de observarlos. Cuando todos los lobos estuvieron dentro y se acurrucaron cerca del fuego, Mateo comenzó a notar algo extraño. Los lobos no solo estaban recuperando su energía física. Parecían estar cambiando. Era como si sus formas estuvieran regresando a algo más allá de lo que un simple animal podría ser. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más misteriosa, y Mateo sentía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Parte 5. La revelación del hechizo. Después de unos minutos, el lobo líder se levantó y caminó hacia Mateo. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, pero ya no había miedo en ellos. Se acercó y, con una reverencia, habló de nuevo. Gracias, hombre. Has roto el hechizo que nos mantenía atrapados en el hielo. Nosotros no somos simples lobos, sino protectores del bosque. Un antiguo hechicero nos maldijo, dejándonos congelados en este invierno eterno. Solo el calor humano podía liberarnos. Mateo, aunque aún atónito, comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los lobos no eran animales comunes. Eran seres mágicos, con un propósito mucho más grande que el de meramente sobrevivir. Estaban ligados al equilibrio de la naturaleza, y su maldición era algo mucho más profundo de lo que él podría haber imaginado. Parte 6. La promesa de protección. El lobo líder continuó, como agradecimiento por tu bondad, queremos ofrecerte nuestra protección. Desde este día, el bosque será tu aliado. Cualquier peligro que aceche, nosotros estaremos allí para ayudarte. El equilibrio entre los hombres y la naturaleza debe mantenerse, y tú serás un guardián de esa armonía. Mateo no sabía cómo responder. Solo podía sentir una mezcla de gratitud y asombro. No podía comprender completamente lo que acababa de suceder, pero algo en su interior le decía que esto era una bendición. Los lobos, ahora completamente liberados del hechizo, se acercaron a la puerta. Recuerda, hombre, la naturaleza tiene sus propios guardianes. Y ahora, tú eres uno de ellos. Dijo el lobo líder, antes de girarse y caminar hacia la nieve. Parte 7. El legado de los lobos. Los lobos desaparecieron en el bosque, dejando atrás solo el eco de sus pasos en la nieve y el susurro del viento. A partir de ese día, Mateo nunca volvió a sentirse solo. Aunque nunca volvió a ver a los lobos, sentía su presencia siempre que la nieve caía, como un suave susurro entre los árboles. El hombre que una vez vivió en completa soledad ahora sabía que su vida estaba conectada de manera profunda con el bosque y sus misteriosos guardianes. Los lobos, ahora como espíritus protectores, lo acompañaban en su vida cotidiana, y cualquier peligro que amenazara el equilibrio de la naturaleza, ellos estarían allí, listos para intervenir. Y así, Mateo vivió el resto de sus días en armonía con el bosque, sabiendo que había sido elegido por los lobos para ser su aliado, su protector y su amigo. Parte 8. El vínculo creciente. Con el paso de los años, Mateo comenzó a notar cambios sutiles en su vida. Al principio, no comprendía completamente la conexión que había formado con los lobos, pero poco a poco, esos seres invisibles se volvieron una parte esencial de su existencia. Cada invierno, cuando el frío se hacía más intenso y la nieve cubría todo a su alrededor, Mateo sentía la presencia de los lobos más cerca que nunca. A veces, mientras caminaba por el bosque cercano, sentía un susurro en el viento, como si los árboles le hablasen en lenguas antiguas. Otras veces, al recoger leña para su chimenea, encontraba extrañas huellas en la nieve, grandes y profundas, como si unos enormes lobos hubieran caminado por allí. Nunca veía a los animales, pero sentía su mirada protectora, como un manto invisible que lo envolvía. Y no solo eso, los animales del bosque también parecían comportarse de manera diferente. Los ciervos se acercaban a su hogar sin miedo, las aves cantaban con más dulzura cerca de su ventana, y hasta las lluvias se volvían menos intensas, como si la naturaleza, de alguna manera, hubiera decidido ser más amable con él. Mateo no sabía si era el efecto de la magia de los lobos, pero se sentía en paz.
En los días más oscuros, cuando las noches caían rápidamente y las sombras se alargaban por la aldea, Mateo tenía la certeza de que no estaba solo. Los lobos, invisibles pero presentes, le daban la seguridad de que todo estaba bajo control. Incluso en los momentos más difíciles, como cuando una tormenta feroz se desataba sobre el pueblo, él sabía que nada malo ocurriría. Parte 9. El desafío inesperado. Un día, muchos años después de haber encontrado a los lobos, algo extraño ocurrió. Durante la primavera, cuando las flores comenzaban a florecer y el hielo comenzaba a derretirse, un extraño visitante llegó a la aldea. Un hombre, de rostro sombrío y ojos oscuros como la noche, apareció en la entrada de la casa de Mateo. Nadie sabía quién era, y él parecía tener un aire inquietante. El extraño hombre le pidió a Mateo hablar a solas, y aunque normalmente era reacio a tratar con extraños, algo en su mirada hizo que Mateo lo dejara entrar. Una vez dentro, el hombre le habló en voz baja, como si temiera ser escuchado. Sé lo que has hecho, Mateo. He oído hablar de ti y de los lobos. Dijo el visitante, su tono grave y misterioso. Mateo frunció el ceño, desconcertado. ¿De qué hablas? No entiendo. Respondió. El extraño se acercó más, su mirada fija en los ojos de Mateo, y luego susurró, tú has hecho un pacto con seres más allá de lo que un hombre puede comprender. Los lobos no son simples animales, son guardianes, sí, pero su poder va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Y yo he venido a reclamar lo que me pertenece. Mateo se puso en guardia. Algo no estaba bien, y no sabía quién era este hombre ni qué quería de él. Sentía una energía oscura alrededor de él, algo que contrastaba con la calidez de su hogar y la protección de los lobos. Parte 10. La amenaza del hechicero. El visitante se presentó como un hechicero, un ser antiguo que había sido rival de los lobos durante siglos. Aseguraba que la maldición que había caído sobre ellos no era más que un juego de poder entre él y los guardianes del bosque. El hechicero le dijo a Mateo que, al romper el hechizo de los lobos, él había alterado un delicado equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y la magia. Ahora, el hechicero estaba dispuesto a recuperar su dominio sobre los bosques y los animales. Yo soy el verdadero guardián de estos territorios. Los lobos deben regresar a su lugar, y tú solo eres un simple hombre que se ha interpuesto en mi camino. Amenazó el hechicero. Mateo, aunque alarmado, no se dejó intimidar. Recordó las palabras de los lobos, la promesa que le habían hecho de protección. Los lobos lo habían elegido para ser su aliado, y no iba a dejar que un extraño, por más poderoso que fuera, destruyera la paz que había logrado con ellos. Con firmeza, Mateo respondió, no permitiré que destruyas lo que los lobos y yo hemos construido. Ellos me han dado su confianza y su protección, y yo protegeré lo que es justo. Si hay algo que debes reclamar, lo harás de la manera correcta, pero no te llevarás nada de lo que es mío o del bosque que protege a todos sus seres. El hechicero soltó una risa oscura, pero no pareció estar dispuesto a dar marcha atrás. En lugar de atacarlo de inmediato, comenzó a lanzar conjuros extraños, creando figuras oscuras en el aire. Pero Mateo, sin dudarlo, salió al patio y miró al cielo, esperando la ayuda de los lobos. Parte 11. El rescate de los lobos. De repente, el aire se llenó de una energía poderosa. Mateo sintió cómo la atmósfera se volvía más densa, más vibrante. Sabía que los lobos estaban cerca. Entonces, cuando el hechicero levantó su mano para lanzar un hechizo final, algo increíble ocurrió. Los lobos aparecieron, no como simples animales, sino como figuras etéreas, brillando con una luz plateada. Eran más majestuosos y poderosos que nunca. El lobo líder, con una mirada decidida, se adelantó y, con un rugido que resonó en el aire, desató una fuerza de pura energía que deshizo los hechizos oscuros del hechicero. El viento se levantó, como si el mismo bosque estuviera protegiendo a Mateo. Los árboles susurraron y la nieve comenzó a caer con fuerza, envolviendo al hechicero en una capa de hielo impenetrable. El hechicero, al ver que había perdido, intentó retroceder, pero los lobos lo rodearon. Sin una palabra más, él desapareció en una nube de sombras, dejando atrás solo el eco de su maldad. Parte 12. La paz restaurada. Después de la batalla,
los lobos se acercaron a Mateo. El líder de ellos se le acercó, con sus ojos brillando con gratitud. Gracias, amigo. Has demostrado ser un verdadero guardián, y has protegido no solo tu hogar, sino el equilibrio de la naturaleza. A partir de hoy, el bosque será más fuerte que nunca. Mateo, con humildad, asintió, pero sabía que todo lo que había logrado no era solo mérito suyo. Había sido el vínculo con los lobos, su sabiduría y su poder, lo que le había permitido enfrentar la oscuridad. Desde aquel día, la paz volvió al bosque. El hechicero no volvió a amenazar a la aldea ni a los lobos, y Mateo continuó viviendo en armonía con la naturaleza, sabiendo que siempre sería protegido por aquellos guardianes invisibles que lo habían elegido. Los lobos seguían siendo sus amigos y aliados, pero también le recordaron que la verdadera fuerza de la naturaleza no solo radica en los poderes mágicos, sino en el respeto, la sabiduría y el equilibrio con el que se trata el mundo que nos rodea. Y así, la leyenda de Mateo y los lobos congelados se convirtió en un relato contado por generaciones, un símbolo de valentía, respeto y el poder de la naturaleza.